Hola familia de Arde Chile, gracias por estar conectados con nosotros en este tercer día de Pentecostés online. Gracias por estar conectados, empieza a preparar tu corazón, tu mente, no dejes que nada te distraiga. Definitivamente han sido días de impartición, días tremendos y poderosos, de mucha palabra y todavía viene aún más. Tenemos una invitada poderosa que si no la has visto todavía, esto va a estar en fuego. Viene nuestra profeta Katie Tananta y viene trayendo una palabra de cómo vivir en el reino. Recuerda la palabra de 2 de Pedro 2:9. Tú eres linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Así que quédate ahí conectado porque Dios tiene todavía aún más palabra para ti. Deja que el Espíritu Santo empiece a transformar tu corazón desde lo profundo de tu ser. No dejes que nada te distraiga. Señor, te damos gracias en este día porque tú tienes aún más palabra para nosotros. Tú tienes aún más por enseñarnos. Gracias, Señor, porque sé que tú vas a hacer algo poderoso en las mentes de cada uno de tus hijos. Gracias porque tú nos enseñas que somos reyes y sacerdotes. Gracias, Señor, por amarnos tal y como somos, pero gracias también por enseñarnos los códigos del reino, de cómo ser efectivos en el reino, de cómo vivir en el reino, de cómo llevar a otros a tu luz admirable. Declaramos que este día tú, Señor, vas a hacer algo poderoso en los corazones de cada uno de tus hijos. Te damos gracias. Y así, allí donde estás, prepara tu corazón para que puedas adorarle y alabarle en este momento. No te desconectes. Espíritu, muévete con poder y fuego, ven, sopla hoy con tu aliento aquí. Arrepentido vengo a ti, tu avivamiento enciende en mí. Sopla Dios y haz tu llama arder. Un viento fresco, fragancia del cielo. Ven Espíritu, ven Espíritu. Refina, Dios, mi corazón y purifica mi interior. Tu fuego en mí arde con pasión. Tu iglesia, Dios, antorcha es, tú la harás resplandecer. Tu reino aquí es nuestra adoración. Viento fresco, fragancia del cielo. Ven Espíritu, ven Espíritu. Tu santa presencia del cielo desciende. Ven Espíritu, ven Espíritu. Ven Espíritu, 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 ven Espíritu.
sopla en la adoración. Tú te moverás con tu aliento, Dios. Sopla, sopla, sopla. Los que redimió profetizarán con tu aliento, Dios. Sopla, sopla, sopla y en la adoración tú te moverás con tu aliento, Dios. Sopla, sopla, un viento fresco, fragancia del cielo. Ven Espíritu, ven Espíritu. Tu santa presencia del cielo desciende. Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu. Ven Espíritu. Ven Espíritu. Él nos redimió, tú me moverás Con tu aliento, Dios, sopla, sopla, sopla en la adoración. Tú te moverás con tu aliento, Dios. Sopla, sopla, sopla. Los que Él redimió profetizarán con tu aliento, Dios. Sopla, sopla, sopla en la adoración. Tú te moverás con tu aliento, Dios. Sopla, sopla. Sí, Jesús. Gracias, Señor, por ese viento fresco. Gracias porque tu Espíritu está soplando fuerte en nuestras vidas, en nuestros corazones. Viento fresco. Gracias al equipo de A-Life por mantenernos conectados con el Padre a través de la adoración durante nuestra conferencia Pentecostés Online. Arde, Iglesia, un día más. Llegamos al tercer día de nuestra conferencia Pentecostés Online. Qué momento para poder estar juntos a través de las plataformas digitales, todo lo que es social media, y poder nosotros estar recibiendo y dando nuestra adoración y nuestra alabanza al Señor y recibiendo de parte de Él una palabra poderosa. En este momento, en la siguiente sesión, sé que hemos estado recibiendo de parte de Dios desde el día 1 hasta este momento. Han sido momentos, han sido flashlight, han sido tantos insights, tanta palabra de parte del Señor. Pero aún hay más, aún hay más. Si estás con alguien ahí en tu cuarto, ahí en la sala de tu casa, dile a esa persona, aún hay más. Aún hay más. Y eso es lo que nosotros vamos a recibir, porque tenemos con nosotros a la profeta Katie Tananta, que nos estará hablando de cómo se vive en el reino, cómo nosotros debemos de conducirnos en el reino de parte de Dios. Así que prepárense, entramos en este momento
a recibir una palabra poderosísima, desafiante de parte de Dios en la conferencia Pentecostés Online a la profeta Katie Tananta. Hola, Arde Chile. Quiero dar un saludo muy especial. Mi nombre es Katie Tananta. Soy parte del equipo pastoral aquí en Arde, Miami. Y qué hermoso poder saludarles a través de ese medio. Estamos en la conferencia Pentecostés Online. Y qué privilegio poder llegar a ustedes con ese mensaje a través de las redes sociales. Y sé que el Señor les va a bendecir mucho a través de esa conferencia. Seguramente ya lo está haciendo. Y sé que lo que el Señor quiere hacer con ustedes, ahí donde ustedes están, es derramar de su Santo Espíritu para que puedan ver de ese gran Pentecostés y que puedan vivir la realidad del cielo aquí en la tierra. El nombre de mi predica hoy es ¿Cómo se vive el reino? ¿Cómo se vive el reino de Dios? El reino de los cielos. Entendemos que cuando Jesús nos enseñó a orar, nos dio un parte muy ejemplar y Él nos dijo, oran así, que venga tu reino, que se haga aquí en la tierra como está en los cielos. Que venga tu reino. Así oraba al Padre. Y aquí vemos que lo que Dios nos está mostrando es que queremos ver la manifestación, la realidad del cielo aquí en la tierra. Y creo que es lo que el Señor quiere hacer con ustedes, es lo que el Señor quiere hacer con nosotros, y es lo que el Señor quiere hacer con todos de su santa iglesia aquí en la tierra. Es que Él quiere establecer su reino invencible, el reino de Dios aquí en la tierra, que nosotros podemos manifestarlo y establecerlo aquí en la tierra. No es complicado entender, esa realidad celestial, pero sí requiere fe, requiere mucha fe y por eso el Señor siempre habla de la fe, que nosotros podemos vivir esa realidad que requiere mucha fe. Y hoy voy a hablar de tres áreas o tres cosas que podemos hacer para vivir el reino de los cielos. Obviamente, la Biblia está lleno de esa realidad. Hay muchas cosas que podríamos hablar y seguramente a través de las otras prédicas van a escuchar más, pero hoy quiero seguir construyendo. Quiero poner un parte de esa gran enseñanza que el Señor nos quiere dar en este día. Leemos en la Biblia de cuando Jesús llegó a la escena, cualquier escena, él vino y él decía muchas veces, arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado. Y cuando me pongo a pensar en eso, incluso cuando lo leía mucho en mis años de recién comenzar a caminar con el Señor, yo no lo entendí. No entendí qué quería decir que el reino de los cielos se ha acercado. No lo entendí. Pero cuando pasaban los años, el Espíritu Santo me ayudaba a entenderlo. Y lo que Él estaba mostrando es que ahí donde estaba Jesús, ahí estaba el reino de los cielos. O sea, estaba cerca porque Jesús estaba ahí. Y de la misma forma, ese gobierno, esa autoridad, Jesús nos enseñó de que cuando Él se fue al Padre, nos dejó el Espíritu Santo, por lo cual a través del Espíritu Santo nosotros podemos también establecer ese gobierno, que donde quiere que nosotros estemos, ahí está el reino de los cielos, porque nosotros portamos su gloria. El reino, cuando habla de reino en ese texto, quiere decir un gobierno, quiere decir realeza, quiere decir autoridad soberano. Quiere decir, cuando hablamos de reino, no estamos hablando sencillamente de un sitio celestial. No, hablamos de un gobierno, unas normas, unos principios, una manera de vivir, una cultura celestial, la autoridad que nosotros tenemos en Cristo. Todo eso se embarca la palabra reino. Y así que para vivir el reino de los cielos tenemos que entender que nosotros estamos estableciendo algo invencible aquí en la tierra para que sea visible. Y me gusta mucho cuando cada vez que Jesús enfrentaba
alguien o un grupo de personas, especialmente los de la ley, los fariseos, él siempre les retaba a pensar de modo diferente, ¿verdad? Y hay un ejemplo en la Biblia que habla de que los de la ley, que estudiaban la ley, los fariseos, dice que ahí estaban rodeados de una mujer y esa mujer se cayó en fornicación. En el acto de fornicación lo descubrieron y dice la palabra que como ellos eran personas de la ley, ellos seguían la ley de Moisés. Y la ley de Moisés decía que de ese tipo de pecado el pago era la muerte y tenía que apedrearla a la mujer, o sea, matarle a tirar piedras, que me parece algo súper extremo, pero era la ley de ese entonces. Y ellos todavía no han sido confrontados con el reino de los cielos, sino una ley que ha sido establecida a través de Moisés. Pero Jesús llegó, obviamente que Él cargaba el reino de los cielos y Él vino para establecer un nuevo gobierno porque estuvieron bajo otro gobierno. Y Él llegó y ¿qué decía? Muchos sabemos de esa historia. Él decía, el que está libre de pecado puede tirar la primera piedra. Y obviamente nadie estaba libre de pecado. Todos hemos pecado y tenemos pecado, ¿cierto? Porque vivimos en un mundo caído. Pero Él llegó y Él estableció una nueva norma y Él decía, tampoco yo te condeno, le dijo a la mujer. Y decía, y después llegó con una solución y decía, ahora vete y no vuelvas a pecar. Y eso es lo que hace el reino de los cielos, es que llega a confrontar una realidad, una norma que ha sido establecido, que no es del cielo, y Él viene a confrontarnos y después nos da la verdad celestial. Y eso pasa en nuestras vidas, que muchas veces Él llega a confrontar nuestra forma de pensar, nuestra incluso religión, ¿verdad? Que cargamos como que le pasó a los fariseos y las personas de la ley, confronta con una verdad celestial que no era, ellos no conocía. Pero cada vez que eso sucedía, pasó algo. Pasó una sanidad, pasó una liberación, en ese caso, pasó que ella se salvó de una muerte, pero incluso se liberó de las cadenas de pecado. Y eso es lo que hace el reino de los cielos. Y ese es un ejemplo que Jesús nos da para que nosotros lo vivimos, ¿verdad? Ese es un discípulo, que nosotros miramos al Maestro, lo que Él hace, y nos llama a hacer lo mismo. Quiere decir, para que nosotros vivimos el reino de los cielos, nosotros somos llamados a confrontar esos pensamientos, esas formas, el pecado, la enfermedad, todo que no está en el cielo, y lo confrontamos y traemos una solución celestial, una reconciliación entre el Creador y su creación. Y ese es nuestro llamado. Y así se hace, igual que Jesús lo hacía. Yo veo una vida que si nosotros conocemos el fuente de vida, que es Jesús, que es el Espíritu Santo que nos empodera, si nosotros conocemos esa fuente correcta, siempre vamos a manifestar y establecer el reino de los cielos. Ojo, que no solo es conocer la fuente, pero tenemos que constantemente llegar a esa fuente para beber de esas aguas vivas. Y así nosotros podemos siempre estar llenos de su presencia para poder hacer los hechos que Jesús hacía. Quiero entrar al primer punto. Yo considero que es un requisito que todos tienen que tener para vivir una vida de reino. Para que haya ese Pentecostés, ese derramar de su Santo Espíritu sobre toda la carne, por lo cual nosotros estamos viviendo y anhelando, ¿verdad? Y lo encontramos en Mateo 5. Jesús hablaba de los bienaventuranzas y en Mateo 5 habla de hambre y sed.
hambre y sed. Ese es el primer requisito. Ese es lo que nosotros tenemos que tener espiritualmente para que nosotros podamos vivir el reino. Si no hay hambre y sed por Él, nosotros no vamos a poder hacerlo. Entonces, es el primero que tenemos que examinar. Dice, dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Otra vez, dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Obviamente, muchos de nosotros sabemos que esa palabra dichosos quiere decir feliz. Feliz, bendito es la persona que es pobre en espíritu. O sea, esa es esa parte de nosotros que no es la parte física ni lo emocional, sino la parte espiritual. Si nosotros tenemos esa pobreza espiritual, nosotros dice que vamos a ser cargadores del cielo. Nos pertenece el reino de los cielos. Ese es poderoso. Quiere decir que nosotros podemos tener el reino de cielos aquí dentro de nosotros y fluyendo a través de nosotros. Ahora, hablamos de esa palabra pobres en espíritu. Entendemos que alguien que es pobre es una persona que mendiga. Eso es lo que quiere decir esa palabra en el texto original. Describe una persona que sin vergüenza, que mendiga, que no tiene absolutamente nada, pero sí tiene algo, una característica, es que entiende su necesidad. Quiero que me escuchen con oídos espirituales, que entiende su necesidad espiritual. Muchas veces podemos recibir a Cristo y pensar que ahí se paran las cosas, pero hay una vida abundante que nos espera después de ese momento que recibimos a Cristo. Sí tenemos salvación en Cristo a través de nuestra confesión, a través de creer en Él, dice la palabra, pero después viene la vida abundante y parte de eso es que nosotros seamos pobres en espíritu. Que así como ese pobre que camina a la calle, que mendiga, que llega a las personas y pide sin vergüenza, así debemos ser nosotros en el espíritu. Así que nosotros tenemos que reconocer primeramente nuestra necesidad, que sin el Padre, sin el Espíritu Santo, sin Jesús como puerta, nosotros nunca vamos a manifestar el reino de los cielos. El pobre pide lo que no tiene y es humilde. Esa es otra característica, humilde para reconocer que no tiene y va a las que sí lo tienen, va a las personas que tienen. Entonces nosotros como personas espirituales que queremos ser espirituales, tenemos que ser pobres primeramente en el espíritu, porque alguien que es rico no tiene necesidad de nada. Alguien quien es rico no va a llegar a otras personas a pedir, pero Padre quiere que nosotros reconocemos nuestra necesidad y llegamos al fuente y le pedimos. Pedimos la llenura del Espíritu Santo, pedimos que descanse sobre nosotros el poder de su Espíritu Santo como llamas, como fue en ese día de Pentecostés. Él quiere que reconocemos que fuera de Él nosotros no podemos hacer las obras que Jesús hacía. Porque decía Jesús, mayores cosas harán ustedes porque yo voy al Padre. Pero sin esa necesidad, sin ese hambre, ese deseo, ese sed, nosotros jamás cargaremos el reino de los cielos. De hecho, el Padre nunca va a depositar en alguien sus tesoros si no reconoce que necesita de ese tesoro. Entonces, yo veo en la palabra que ese es un requisito. Que quiero traerles una traducción mía, una traducción Katie, de ese versículo. Y yo lo puedo traducir de esa manera. Supremamente feliz y bendecida la persona que reconoce su necesidad por Dios y pide desesperadamente para que le dé las cosas espirituales. Serán como la realeza que ejercen un gobierno celestial aquí en la tierra. Obvio, el Padre dice Jesús, dice que porque el reino de los cielos les pertenece a los que tienen hambre y sed, pero ¿para qué nos va a pertenecer? ¿Para qué? Para que nosotros podamos ejercer
un gobierno celestial aquí en la tierra como está en los cielos. ¿Amén? ¿Están conmigo? El siguiente punto que quiero embarcar, que quiero que nosotros podemos entender para vivir una vida de reino, es de que aparte de tener hambre y sed, que es requisito, que es necesario, es lo primero que tenemos que hacer. Y tener un estilo de vida, eso nunca se acaba. No es que tienes hambre y sed una semana y ya, no. Todos los días reconocer nuestra dependencia del Padre, del Espíritu Santo, de Jesús, nuestro Salvador. Pero también nosotros tenemos que llegar a ese punto en nuestras vidas de que nosotros vemos lo invencible. Que nosotros tengamos los ojos espirituales para ver las cosas invencibles, porque el reino de los cielos es algo invencible hasta que nosotros lo establecemos aquí en la tierra. Por eso Dios hablaba muchas veces, decía, ustedes tienen ojos, pero no ven. Ustedes tienen oídos, pero no escuchan. Porque no han entrado, no han dejado que el Padre les introduce en esa dimensión de su espíritu para que puedan entender las cosas espirituales. Desde siempre Dios quería establecer su reino, su gobierno. Pero no fue hasta ese puente, ese reconciliador Jesús, que podemos ahora nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo no podemos hacer esa obra. Por eso se llama Pentecostés Online. Y necesitamos ver con sus ojos. No somos de este mundo. La palabra lo habla. Dice que somos embajadores del reino de Dios. Pensamos en esa palabra, embajadores. Muchas veces es muy fácil que nosotros, por vivir en un mundo físico así, nosotros obviamente vivimos una realidad. Podemos fácilmente caer y pensar que eso es todo. O sea, como decimos aquí en los Estados Unidos, que hay un sueño americano, ¿verdad? De tener la casa hermosa, tener un carro, tener un buen trabajo, tener la familia y todo, listo. Y pensamos que esa es la vida abundante, esa es la vida que yo quiero tener. Y no sé cómo está allá, seguramente hay esa misma falencia en los hombres y mujeres allá que hay aquí, es que nosotros queremos alcanzar y obtener cosas materiales pensando que eso nos va a dar la satisfacción y que estamos logrando algo, que ese es el éxito. Pero no es así. No es así. Nosotros somos embajadores. Nosotros llegamos aquí, hemos sido plantados aquí en la tierra con un propósito. Y es para establecer el reino de Dios aquí en la tierra como está en los cielos. Y que el Señor nos libra, que el Señor nos ayuda a siempre tener ese enfoque celestial, ese enfoque espiritual, para que nosotros rápidamente podamos reconocer cuando estamos cayendo en esa tentación de querer vivir bajo un sistema terrenal. Él quiere que vivimos un reino celestial, no un sistema terrenal. ¿Se entiende eso, verdad? No quiere que vivimos un sistema terrenal, sino un gobierno celestial que es el reino de los cielos. Entonces, como embajadores, somos llamados a representarlo. Somos llamados a establecer sus principios, sus normas celestiales. La palabra nos enseña que en el cielo no hay llanto, en el cielo no hay ese dolor, no hay enfermedad, no hay injusticias, no hay escasez, no hay falta de dinero, no hay soledad, no hay familias quebrantadas. Esas cosas no están en el cielo. Entonces tampoco deben estar aquí en la tierra. Entonces, como vemos que no está perfeccionada la obra aquí en la tierra, nosotros tenemos trabajo. Y es hacer las cosas que el Señor pone delante de nosotros para que nosotros podamos ver las cosas que no son como si fuesen. Tenemos que llamar las cosas que no son como si fuesen. Obviamente eso tiene que ver con la declaración primeramente, porque antes que algo se establece se tiene que declararlo, ¿verdad? Hablamos de la vida de Abraham. En Romanos 4:17 dice que Abraham creyó en Dios,
que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya existieran. Contra toda esperanza, escúchame iglesia, contra toda esperanza. Tú puedes pensar que tu matrimonio ya se terminó, ya se fracasó y ya no hay modo. Tú puedes pensar que tus hijos ya se perdieron. Tú puedes pensar que tu iglesia nunca se va a levantar. Tú puedes pensar que ese negocio nunca se va a dar. Pero eso no es el reto. Es muy fácil pensar así. Ese es muy terrenal ese pensamiento. Pero el reino de los cielos llega y confronta ese pensamiento con el ejemplo de Abraham y dice, contra toda esperanza. Contra. Abraham creyó y esperó. Dos cosas, él creyó y él esperó. A veces creemos, pero dura 2 semanas, dura 1 año. Pero bienaventurado el hombre que soporta la prueba. Bienaventurado el hombre que puede decir, si yo creo y no importa el tiempo que pase, yo voy a seguir creyendo y llamando las cosas que no son como si fuesen, porque mi Padre Celestial me da una palabra celestial para establecer aquí en la tierra. Dice que de este modo llegó a ser padre de muchas naciones. De este modo. Él no llegó sencillamente por una palabra, él llegó creyendo y esperando, llegó a ser padre de muchas naciones. Muchos piensan, pues el Padre dio una promesa y por eso Abraham llegó a ser padre de muchas naciones. Pero es que no funciona así sencillamente. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo espiritual de creer y esperar el Kairos, el tiempo, el Kairos, el Pentecostés, que desciende el Espíritu Santo, que desciende, que se interviene el reino de los cielos a tu circunstancia y que se establece la promesa de Dios. Así dice que tal como se le había dicho, así de numerosa serán tu descendencia. Eso me anima mucho, iglesia. Yo no sé de ti, pero somos llamados a ver las cosas que no son como si fuesen, a ver lo invisible y hacerlo visible para los demás. Ese es vivir el reino de los cielos. Tú lo puedes hacer. Si tú tienes el Espíritu Santo en tu vida, tú lo puedes hacer. Si tú tienes la ayuda del Padre, tú lo puedes hacer. Amén. Entonces ya hablamos de hambre y sed como requisito. Ya hablamos de vivir las cosas que no son como si fuesen, de ver lo invisible, tener ojos espirituales. Y ahora quiero terminar con ese punto que es vivir una vida del Espíritu. Vivir una vida del Espíritu. ¿Y por qué lo llamo tan? Es un punto quizás muy general de vivir una vida del Espíritu, pero mi punto es sencillo. Es muy sencillo el punto. El punto es una dependencia del poder del Espíritu Santo. Y vamos a ver el ejemplo de Pablo en ese punto. Jesús, cuando Él ascendió, dijo a sus discípulos que enviará el Consolador, el ayudante, el Espíritu Santo, ¿verdad? Y Él dijo que sería mejor para ellos, les conviene a ellos que Jesús va. Porque pienso algo, que Jesús, aunque era completamente Dios, pero también completamente humano, Él tenía limitaciones como ser humano. Él no podía estar en todos lados, Él no podía siempre estar ahí para empoderarles, para encaminarles, para enseñarles, pero el Espíritu Santo, Él sí. El Espíritu Santo puede acompañarte a ti en Chile y acompañarme aquí en los Estados Unidos. El Espíritu Santo te puede empoderar a ti ahí en Chile y yo aquí en los Estados Unidos. O sea, está fuera de los límites de la distancia, del tiempo, de los límites humanos. El Espíritu Santo conviene que Jesús fue el Padre para que nosotros podamos vivir una vida del Espíritu. Que el Espíritu Santo convierta a ser nuestro mejor amigo, nuestra mejor alianza de hacer esa obra, de establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Él decía que Él nos daría todas las cosas que necesitamos.
Y la vida de Pablo nos enseña de una transición. La vida de Pablo era una de que entendemos que antes era Saulo y él perseguía la iglesia. Porque él tenía un fundamento, él tenía un principio, él tenía un gobierno de religión que decía, no, ellos no están bien. De creer en Jesús no es lo que dice nuestra religión. Él no es el Mesías. Él no es el enviado. Entonces, él en su celo, en su justicia, en su de querer hacer las cosas bien bajo la ley, él mataba a los cristianos, ¿verdad? Él mataba a los que estaban en el camino, dice la palabra. Pero llegó de repente a su vida que él podía reconocer una transición de vivir una vida de la ley, de la palabra, del conocimiento, y llegó una transición que él comenzó a vivir una vida del poder del Espíritu Santo. Y lo que me anima mucho de Pablo es que esa transición fue súper rápido. En cuestión de 3 días, Pablo comenzó a predicar de Jesús. Eso me enseña que nosotros no necesitamos largos procesos para que nosotros podamos predicar el Evangelio de Cristo y de vivir una vida de reino. A veces pensamos que tenemos que tener todo en orden, todo transformado para que nosotros podamos vivir una vida que agrada al Padre. Pero no es así. Solo necesitamos el Espíritu Santo. Solo necesitamos hambre y sed. Solo necesitamos ojos que ven las cosas que no son como si fuesen. Y con eso el Padre va a trabajar. Porque cuando tú caes en pecado te va a traer convicción. Cuando tú no lo estás haciendo bien te va a decir. Entonces cuando hay esa dependencia, solo necesitamos la ayuda del Espíritu Santo que nos alinea, que nos ayuda. Pero la obra se hace a través del poder del Espíritu Santo. Y eso es lo que pasó a Saulo. Entendemos que él, dice la palabra, quiero leerlo, dice que Saulo tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, fueron hombres o mujeres, no le importó. En el viaje sucedió algo. Al acercarse a Damasco, dice, una luz del cielo relampegueó de repente a su alrededor y él cayó al suelo y oyó una voz que le decía, mira, un de repente. Aquí está la transición, cuando Jesús nos encuentra en nuestro camino. Y decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Y dice que él estuvo ciego por 3 días hasta que llegó a otro pueblo y se encontró con ese hombre Ananías, y él oró por él, ¿verdad? Porque ya el Señor ya le había visitado a Ananías. Él tenía ojos para ver lo invisible, oídos para escuchar voces celestiales, y él escuchó la voz del Señor y le dio instrucciones. Entonces, él fue movido por el Espíritu Santo para que pueda orar por Saulo, y se cayó las vendas. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en esa conferencia de Pentecostés Online, es que caiga todas las vendas de tus ojos, que tú puedes ver una realidad celestial actualizados aquí en la tierra. Que el hambre y sed comienza a gestar dentro de ti, que tú comiences a anhelar su presencia, que comiences a anhelar las cosas espirituales, que comiences a ver las cosas que no son como si fuesen una vida de fe, que puedes vivir una vida del Espíritu Santo. Y ahí cambió todo en su vida de Pablo. Cambió todo. Porque en ese momento él recibió el poder del Espíritu Santo. Dice que se cayó las vendas, ¿verdad? Él comenzó a ver, él fue lleno del Espíritu Santo, fue bautizado, y de ahí se recuperó sus fuerzas y se fue. Y se fue de misiones, y se fue a predicar, se fue a sanar, se fue a liberar, se fue a establecer iglesias. O sea, de ahí una vida radical del Espíritu. Y esa es la vida
Esa es la vida abundante. Esa es la vida. Así se vive el reino de los cielos. Y quiero terminar con ese pasaje de cómo vivir la realidad del cielo. Es tener esa autoridad que nos ha sido dado a través del Espíritu Santo y su poder. No solo está en el conocimiento, sino en el poder del Espíritu. No está en tu conocimiento que se vive el reino de los cielos, sino el poder del Espíritu Santo. Porque adquirimos conocimiento y sabiduría para que nosotros podemos manejar situaciones, pero la verdad, para que se vea el reino de los cielos aquí en la tierra, necesitamos el poder del Espíritu, porque es un trabajo del Espíritu, porque es un reino espiritual. Y leemos en 1 Corintios 2, me gusta ese pasaje del mismo hombre que fue transformado radicalmente. Dice, yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. O sea, no se basó en eso, como antes hacía. Dice, me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna. O sea, se hizo más bajo, se humilló, excepto de Jesucristo. Eso fue la única excepción. Y de este crucificado. Es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. No les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu Santo. Yo siento Dios. Yo siento el fuego del Espíritu Santo aquí mientras yo predico. Y yo creo porque puedo ver con ojos espirituales que ahí donde tú estás, está descendiendo fuego del Espíritu Santo sobre ti. Te está dando sobre ti llamas de fuego para que seas empoderado para hacer cosas mayores. Y dice que para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Y ese es el punto, iglesia. No podemos depender de la sabiduría humana para que se viva el reino de Dios. Porque el reino de Dios no es humana. El reino de Dios no es terrenal. Tenemos que establecerlo aquí en la tierra. Es algo que nosotros tenemos que expresar, pero necesitamos el poder de Dios. Por eso Pablo lo entendió. Porque él vivió la transición de haber vivido una vida basada en sabiduría humana y de repente tuvo un encuentro y se transicionó y se dio cuenta, es mejor. Primeramente, es más efectivo. Segundo, cambia los corazones. Tercero, a través de las demostraciones del poder del Espíritu Santo, la gente son convencidos de Dios. Porque ya es algo que no se puede entender con nuestra mente. Es algo espiritual. Por eso, nosotros necesitamos el poder del Espíritu Santo para convencer a este mundo, para demostrar al mundo el poder del Espíritu Santo y que hay una realidad celestial. Y así se vive el reino. Cada vez que tú ves una injusticia, que sea enfermedad, porque esa es una injusticia, que sea un trato, que sea algo que no es justo, que no está bien, que no es correcto, que no es la realidad del cielo, tú vas a llegar porque ya has tenido hambre y sed, ya has pedido, ya sabes ver las cosas que no son como si fuesen. Vas a llegar a esa persona, vas a llegar a ese lugar, vas a llegar a esa escuela, ese gobernante, ese lugar, y tú vas a establecer, no con palabras sabias humanas, no sabias humanamente, sino con demostraciones. Pueblo, es tiempo de demostraciones de poder del Espíritu Santo. Y ese es el llamado. Ese es el llamado. Esa es la vida. Esa es la vida de nosotros como hijos y hijas de Dios. Y es la vida abundante. Porque hay mucho que nosotros desconocemos por solo estar viviendo una vida de sabiduría humana. Pero Dios nos quiere llevar más allá. Una dimensión más allá, más alto, más hermoso, más poderoso.
y te está llamando hoy. Y quiero orar por ti para terminar esa sesión. Quiero orar que el Espíritu Santo puede descender sobre ti. Que tú comienzas a tener hambre y sed. Que puedes comenzar a ser pobres en espíritu. Y si ya lo eres, que sean más pobres aún. Más pobres en el espíritu. Para que el reino de los cielos les puede pertenecer como iglesia ahí donde ustedes están. Como personas, como hogares. Y el Señor lo quiere hacer. Y quiere abrir tus ojos para que puedan ver, así como Abraham lo vio. Así que, hermanos, vamos a orar. Y Padre, te doy gracias por ese tiempo. Te doy gracias, Señor Jesús, por lo que estás haciendo ahí en Chile, Padre, ahí en la ciudad donde ellos están establecidos por tu palabra. Te doy gracias por sus pastores, sus líderes, Señor Jesús, que van delante cargando el reino de los cielos y estableciendo ese gobierno, Padre. Gracias por su esfuerzo, Señor Jesús. Pero yo pido en este momento, Padre, que dentro de la iglesia comience a suceder algo dentro de cada ser humano, Padre. Algo espiritual, que es hambre y sed por ti, Señor Jesús. Que haya una pobreza espiritual en ellos, Señor Jesús. Espiritual, Padre. Que puedan reconocer su dependencia de ti, que puedes reconocer que sin ti no se puede hacer nada, Padre. Fuera de ti nada podemos hacer. Estás hablando de esas cosas espirituales. Estás hablando del reino cuando nos hablas de esto, Padre. Y yo pido que se genera esa pobreza espiritual en ellos. Que comience a caer toda altivez, que cae todo orgullo, que cae ese pensamientos que uno sabe más que los demás. Pero seamos como Pablo, y que decía, yo me hice como ustedes, como que si yo no supiera nada, y que sea nuestra posesión esta, Señor Jesús. Que nosotros no sabemos nada, Padre, solo te conocemos a ti, y eso es suficiente, Padre, porque en nuestra debilidad tu poder se perfecciona. Padre, yo pido que ahora mismo se caen las vendas, Señor Jesús, que sus ojos sean abiertos a tu realidad, mi Dios, que cuando tú hables sus oídos están escuchando, que se caen todo que está tapando sus oídos, que se puede caer, Padre, que puede penetrar, Señor Jesús, hasta más profundo de su ser, de su espíritu, tus palabras, Señor Jesús. Y así como llegaste a Pablo, a Saulo, Señor Jesús, así de esa forma tan radical, que tú llegas a las personas en Santiago, Chile, Padre, que tú llegas a sus corazones, que llegas a sus vidas, que intervengas en su camino, porque como tú dijiste, Saulo, yo lo necesito como herramienta de mi gloria. Yo te necesito como herramienta de tu gloria, de su gloria. Y así como el Señor le dijo a Saulo, Señor Jesús, yo le digo y lo profetizo sobre la iglesia en Chile, Padre, de Arde Chile, Señor Jesús, que el Señor les va a usar como herramientas poderosas de su gloria, que será una iglesia llena de poder de Espíritu Santo, y marcarán la diferencia, porque no serán una iglesia basada en sabiduría humana, sino en demostraciones de poder del Espíritu Santo. Yo lo pido, lo clamo, lo oro, lo establezco en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, Dios les bendiga, que sean grandemente bendecidos a través de esa conferencia, y que atesoran cada palabra, pero sobre todo que valoran la presencia del Espíritu Santo, que es la herramienta, es tu amigo, es tu alianza en ese gran trabajo del reino, para que ustedes puedan vivir el reino de los cielos. Amén y amén. ¿Cómo se vive en el reino de Dios? Qué palabra de parte de nuestro Dios a través de la profeta Katie Tananta. Te animo, tú que estás conectado viendo Pentecostés Online, no te quedes, ya estamos en lo último, ya llegamos a la meta de la última sesión, así que te animo a que puedas compartir el video, a que puedas copiar ese link y enviárselo a tus amigos, a ese círculo que tienes de influencia, que tú puedas decir, hey, mira, te invito a que te conectes, a que puedas escuchar esta palabra, a que puedas ver lo que Dios está haciendo. Si transformó mi vida, lo puede hacer a través de ti. Muchos de nosotros compartimos tantas cosas durante el día. Nos envían
un video chistoso, nos envían diferentes cosas, fotos. Pero cuando es algo de parte de Dios, de parte de que tiene que ver con nuestro espíritu, como que si decimos, yo no sé si compartirlo. Te animo en este momento a que puedas copiar ese link, compartirlo en Facebook, a través de tus cuentas, a través de WhatsApp, de los grupos que tienes, que puedas animar a una persona que esté necesitando de ese impulso, de esa inyección, de que pueda venir una palabra que les anime, que los desafíe, que los lleve a un punto de transformación en sus mentes, en sus corazones. ¿Cómo se vive en el reino? Qué palabra tan poderosa la que nosotros estamos recibiendo, y nos preparamos para la última sesión con el pastor Wilson Díaz, el balance en el reino de Dios. Hay algo que les quiero leer, y era lo que nos dice en las bienaventuranzas en el libro de Mateo capítulo 5. Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Y todas las bienaventuranzas que nos habla en Mateo 5, se nos habla de la promesa del reino de los cielos. Nosotros somos ciudadanos, nosotros pertenecemos al reino de Dios. Estamos en esta tierra de una manera pasajera, pero tú y yo pertenecemos al reino de los cielos. Es necesario que nosotros podamos tener en prioridad el cuidado de nuestro espíritu, de nuestra mente y de nuestro corazón. Que nada ni nadie haga que nosotros podamos apartarnos, abortar el plan y el propósito de Dios para nuestras vidas y nuestras generaciones. Esta conferencia no fue nada más porque el pastor decía, vamos a hacer una conferencia. No, es porque hay una necesidad que el pueblo de Dios escuche palabra directamente de Él. Iglesia Arde Chile, estamos viviendo un tiempo especial. Dios nos está preparando para los próximos años. Debemos de caminar como Dios nos manda, debemos de pensar como Dios nos enseña en su palabra. El reino de Dios, aquí está, en su palabra. No podemos buscar en otros lugares. Aquí está el tesoro más valioso, que es la palabra de Dios. Aquí nosotros encontramos vida. Si usted está conectado, si me estás viendo, si estás recibiendo cada palabra que se está ministrando durante la conferencia, es porque Dios ha hecho algo en tu corazón. Y aún hay más en la palabra. Hay tantas riquezas, hay tantos tesoros. Y aquí se nos enseña a poder caminar conforme al reino de Dios. No conforme al mundo, ni la cultura, ni lo que se nos dice, cómo debemos de hacer, lo que debemos de pensar, cantar. No, nosotros nos movemos por lo que el reino de Dios nos habla. Eso es nuestro mayor deseo, nuestro mayor anhelo. Así como decía el salmista, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Él lo que le está diciendo es hacer tu voluntad todos los días de mi vida, estar haciendo lo que a ti te agrada todos los días de mi vida, vivir bajo los gobiernos del reino de Dios, bajo tu gobierno, Señor, no bajo lo que el mundo pueda ofrecernos. Así de que te animo a que sigas conectado. Estamos entrando en la última sesión de la conferencia Pentecostés Online. Arde, estamos en el mismo espíritu, en el mismo sentir, y vamos a recibir con nosotros en nuestra próxima sesión al pastor Wilson Díaz, el balance en el reino. Saludos familia de Arde Santiago, Arde en las Naciones. Estamos muy felices por esta conferencia Pentecostés Online. Estoy muy feliz de poder ser invitado para poder compartir la palabra con ustedes en este día, y han sido días tan poderosos, han sido días intensos de mucha edificación en nuestras vidas. Estoy seguro que lo que el Espíritu de Dios está plasmando
va a marcarnos como iglesia, va a marcarnos como familia y va a determinar lo que va a ser el transcurso de todo este año y la nueva temporada en la que hemos sido introducidos. El lema, la bandera que se nos ha entregado para Pentecostés Online este año ha sido el reino. Y cuando hablaba con el pastor Eduardo y estábamos planificando la conferencia, él me abría su corazón y me decía la línea por la cual él sentía que el Espíritu Santo quería construir. Y cuando me dijo reino, mi corazón rebosó, mi corazón se encendió, porque evidentemente nosotros somos compatibles en el tema. Somos personas que estamos alineadas al corazón de Dios en ese sentido, y también creemos que muchas personas que están participando de esta conferencia están siendo introducidos a un ambiente mucho más sano, un ambiente de mucha libertad, un ambiente donde serán empoderados de una manera muy, muy contundente. El día de ayer compartía con el pastor Juan Ospina acerca del reino, y usábamos como referencia obviamente el libro de Mateo y las palabras de Jesús cuando decía: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y hablábamos sobre todas esas añadiduras que muchas veces se convierten en la preocupación y en el afán del creyente, y cómo nosotros estamos siendo confrontados en estas áreas para poder ser introducidos a la voluntad de Dios. Creemos que en este tiempo Dios está buscando que su iglesia sea introducida en la eternidad, pero para poder nosotros entender lo eterno necesitamos poder colocar en el lugar correcto todas las cosas que están a nuestro alrededor. Muchas veces las circunstancias terminan pesando muy fuerte en nuestras vidas, y en algunos casos alejándonos del propósito de Dios y de la voluntad de Cristo para nuestras vidas. Y bien sabemos que nosotros debemos de tomar nuestra propia cruz y seguirlo. Y entendiendo eso y entendiendo el contexto de reino en el cual estamos siendo edificados como familia espiritual, creo que aquellos embajadores del reino, aquellas personas que han decidido buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, necesitamos ser muy edificadas en tres áreas fundamentales. Este es el momento donde yo te invito a que tomes tu cuaderno de notas, te invito a que prepares tu Biblia para que tengamos un tiempo de palabra, un tiempo de impartición del Espíritu Santo, y podamos ser edificados y direccionados con la palabra de Dios, porque nosotros tenemos un llamado para ser sal en el mundo, para ser luz, y en este tiempo la iglesia entendida va a tener esas dos dimensiones. Luz, porque será puesta en un lugar alto para alumbrar todo, y muchos serán atraídos a ese fuego. Y también sal, porque cada vez que estemos en un lugar, cada vez que vayamos a otro lugar, seremos esa influencia, seremos ese ingrediente que sazona la vida natural. Y por eso es que nosotros amamos estos ambientes de impartición, de enseñanza, de discipulado, porque ahí es donde realmente nosotros podemos ser formados para cumplir con la gran comisión de poder ser esos embajadores del reino. Y va a ser muy importante con esa conciencia que nosotros podamos colocar algunas cosas en nuestra vida de la manera correcta y de la manera donde realmente deben de estar. Y esta es la primera bomba, y creo que la más grande bomba que voy a decir hoy. Tradicionalmente, yo me imagino, supongo, creo que ustedes lo han vivido en sus países, en Chile, que se ha escuchado muchas veces: mi familia está en primer lugar. Y cada vez que yo escuchaba mi familia está en primer lugar, también muchas veces escuchaba otras versiones que decían: mi trabajo es primero que todo. Y otras personas decían: mi economía es primero que todo. También gente que decía: mi iglesia es primero que todo. Y eso en mí provocaba un rechazo cada vez que alguien lo mencionaba así, porque ha sido casi que un acto
religioso decir mi familia está en primer lugar y suena bien. Yo no estoy diciendo que suena mal, suena bien, pero no es lo que la palabra de Dios dice. En la palabra de Dios no dice ningún versículo que la familia debe ser el primer lugar si estamos hablando de posiciones en la vida de nadie. Nosotros entendimos y aprendimos, antes de que me juzgue, por favor, termine de escuchar mi planteamiento, el planteamiento que Dios puso en nuestros corazones desde hace muchos años en ARDE Miami y se ha convertido en un principio para nosotros, en un lema, en un estilo de vida, y hemos visto muchísimo fruto de entender cada cosa. Nosotros aprendimos y fuimos enseñados por el Padre que la familia, la iglesia y el trabajo no podían competir entre sí. También aprendimos que la familia, la iglesia y el trabajo representaban de una o de otra forma todo ámbito en nuestras vidas y que la familia, la iglesia y del trabajo tenía que estar relacionados de manera completa y de manera igual a Dios. Nosotros le llamamos la ecuación de Dios y fue donde empezamos a desarrollar este tema. Y este tema es necesario para aquellas personas que quieren caminar en la dimensión del reino de Dios. Por eso lo estamos compartiendo. Porque la suma de la familia, más el trabajo, más la iglesia, debe ser el resultado de la plenitud de Dios en nuestras vidas. Eso quiere decir que nosotros no tenemos por qué descuidar ninguna de las áreas. No tenemos por qué descuidar la familia, no tenemos por qué descuidar la iglesia, no tenemos por qué descuidar el trabajo. No tenemos que tomar partido por uno de esos factores, por así llamarlo. Familia más iglesia más trabajo es igual a Dios. Y Dios tiene que ser el centro de nuestras vidas. Si vamos a darle el primer lugar, o sea, si alguien dice, no, es que mi familia es primero, es erróneo porque la palabra de Dios nos enseña a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. No nos dice, busquen primeramente la familia. No nos dicen, busquen primeramente el trabajar, el estar bien financieramente. No nos dicen ningún versículo, busquen primeramente la iglesia. No, dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Primero tiene que ser su reino, primero tiene que ser el reino de Dios. Y si Dios es el centro de nuestras vidas, Él va a afectar directamente la iglesia, el trabajo y la familia. Poniendo ese precedente, sabemos claramente que hay muchas personas que están llenando sus vacíos espirituales con cosas emocionales. Se convirtieron los hobbies, las redes sociales, la ropa, los restaurantes, los viajes, los hijos y las empresas, las enfermedades, se convirtieron en algo primordial en su vida. Alguien de reino no deja que estas cosas sean el centro de su vida. Nosotros necesitamos llenar nuestros vacíos espirituales con la palabra, con el propósito y con el llamado de Dios. Necesitamos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia sobre nosotros y sobre las otras personas. No solamente aquellos a los que nosotros inspiramos o son nuestra generación de relevo, sino también a las personas que a nosotros nos rodean. Y creo que el Espíritu de Dios está llamando muy fuerte en este tiempo para que nosotros dejemos de estar llenando nuestros vacíos espirituales con cosas que nunca nos van a satisfacer. Un matrimonio no será satisfecho por los viajes que haga, por la casa que compren, por la cantidad de ahorros que tengan en su cuenta bancaria. Eso no les va a hacer sentirse plenos. El sentido de plenitud y de confianza tiene que estar puesta en Dios. Y nosotros necesitamos poder alinear nuestro corazón a estas cosas porque en el libro de Mateo la falta de fe en Dios y las preocupaciones es duramente confrontada por Jesús. Y si nosotros somos entendidos en este tema del reino, necesitaremos entonces entrar en la dimensión correcta, en la dimensión del reino, y necesitamos desconstruir. Necesitamos derribar argumentos, necesitamos derribar líneas espirituales de pensamiento y necesitamos ser edificados con la palabra de Dios ahora. Para nosotros es muy importante la familia.
Para nosotros es tan importante que hace algunos días tuvimos una conferencia de matrimonios porque es relevante el tema de familia para nosotros como iglesia. También es muy importante la iglesia local, porque Cristo es la cabeza de la iglesia es la esperanza del mundo y nosotros a través de la iglesia somos esa embajada de los cielos que establece el cielo en la tierra. Nosotros como hijos de Dios tenemos que estar preocupados por la salvación de las personas, necesitamos estar ocupados en la edificación de la iglesia local y a través de esa iglesia local necesitamos mantenernos encendidos para poder proporcionar esperanza en nuestro territorio, en la nación donde hemos sido posicionados. Entonces, por supuesto que es importante y nadie puede estar hablando en términos de trabajo, esperando en la casa a que el pan caiga del techo, simplemente orando por el maná, cuando realmente creo que hay una oportunidad única para la iglesia en la actualidad de ser levantada y de ser prosperada como nunca antes, para que se pueda sostener y se pueda percibir el más grande avivamiento de la historia en los últimos 500 años. Por eso, para nosotros Pentecostés Online se convirtió y este año ha tenido una trascendencia mucho más alta porque entendemos que el valor obviamente de las redes y cómo las redes y los medios digitales se convierten en ese canal para que la palabra de Dios corra abundantemente. Y por eso nuestro deseo que este mensaje sea de edificación para ustedes y que podamos construir juntos, porque somos familia, estamos conectados, hay un puente que nos conecta desde Norteamérica con Suramérica y con muchas otras naciones en la tierra. Quiero compartir este pasaje en Marcos capítulo 12, versículo 30. La palabra de Dios para todos dice así: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Creo que en este pasaje definitivamente el Espíritu Santo nos está dando una dirección. Nos está diciendo en dónde tiene que ir nuestro esfuerzo, hacia dónde tiene que ir nuestra entrega, nuestra dedicación, nuestra rendición. Por eso entendemos que nuestra vida tiene que ser equilibrada y que los ingredientes, los factores más importantes para nosotros tendrán que seguir siendo la iglesia, la familia y nuestro medio de sustento, la empresa, nuestro lugar de trabajo. Tenemos que tener una vida equilibrada porque si nuestra vida es equilibrada, será coherente a la palabra de Dios. Y Marcos 12:30 nos está encendiendo, nos está animando y nos está diciendo, tienes que amar a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente, con todos tus sentidos. Nosotros somos espíritu, nosotros somos alma, nosotros necesitamos con nuestro cuerpo entregarnos completamente, con todas nuestras fuerzas a Dios. Un embajador de Dios hace esto. Y por eso entendemos que este pasaje bíblico debería de tomarse directamente como un pacto del corazón, donde el corazón está completamente involucrado. El verbo traducido, amar, significa una relación positiva con todas las decisiones, una relación positiva con todas las acciones, las actitudes, los pensamientos. La palabra de Dios nos está hablando aquí de respuestas a lo que puede tomar valor en el corazón. Nos está diciendo, hay cosas que pueden tomar relevancia en tu corazón, pero Dios dice en su palabra, ámame con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente. ¿Para qué? Para que nada sea más relevante en nuestro corazón y en nuestra vida. Yo cuando leo ese pasaje entiendo una declaración de amor de Dios hacia su pueblo. Él está haciendo una declaración pública en donde está diciendo el amor en nuestra conexión. Es un argumento, es una línea de pensamiento espiritual que nos puede asegurar que si nosotros tenemos una vida equilibrada de la iglesia, del trabajo, de la familia, será un sermón aceptable en este tiempo para esta sociedad.
porque necesitamos ser congruentes con la palabra. Necesitamos que esto sea un planteamiento en nuestra vida, que este sea un principio, que este sea el marco espiritual de todas las cosas. Si nosotros nos centramos en esto, en amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, si ese es nuestro centro, estoy convencido y le convenzo a usted en este día que su familia va a estar bien, que su área de trabajo, de estudio va a estar bien y que su iglesia va a estar bien. Porque necesitamos ser responsables en todas las áreas. Tomar partido por un lado de la ecuación nos hace estar desequilibrados y necesitamos mantener ese equilibrio. Todo nuestro esfuerzo debe estar filtrado por un compromiso con el Señor. Porque nuestro compromiso no es solamente con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestro pastor, con nuestro jefe. Nuestro compromiso es con el Señor y nosotros debemos sustentar cada área de nuestras vidas, toda nuestra vida, con la esencia de su amor, con la esencia de su naturaleza. Entonces, cuando nosotros hablamos de ese equilibrio, estamos reconociendo de quién es la fuerza y a quién pertenece la autoridad de nuestras vidas. ¿Cuáles son esas áreas de nuestras vidas y por quién está gobernada? Porque nuestra vida tiene que estar gobernada por Él. Si nosotros comprendemos esto, vamos a tener un estilo de vida de arrepentimiento. Nosotros vamos a cambiar nuestros malos caminos. Nosotros vamos a tener una vida de mucho más devoción. Nosotros nos vamos a poder presentar al Señor con mucha más humildad y con mucha más fe. Entonces, hoy realmente lo que el Padre quiere hacer con nosotros, que estamos siendo entrenados en esta dinámica del reino y prácticamente en esta sesión que concluye lo que ha sido nuestro Pentecostés Online, es importante que nosotros podamos atesorar tantas verdades y tantas riquezas que hemos recibido y podamos caminar en una vida que determine que nuestra entrega es únicamente para Él. Nuestra vida tiene que estar sujeta y sumisa a nuestro Dios. Por eso el mismo Jesús llamó a este mandamiento el más importante. Cuando Jesús hizo esta referencia, Él dijo, este es el primer y el mandamiento más importante. Y el segundo es este. O sea, Él está hablando y resumiendo la ley en solamente esas dos cosas. Porque la ley y sus profetas sigue estando resumida en eso. No está descalificando el resto de la palabra, pero nos está diciendo cuáles son las prioridades en nuestra vida. Entonces, prioridad no se habla en términos de familia, prioridad no se habla en términos de iglesia, prioridad no se habla en términos financieros. Prioridad se habla en términos de lo eterno, de nuestro Dios. Un embajador del reino es entendido en esto. Y no tiene a sus hijos en un lugar incorrecto, no tiene su relación matrimonial en un lugar incorrecto. ¿Cuánta gente conoció el amor de su vida en la iglesia y descuidaron su relación con la iglesia porque sintieron que ya tenían lo que necesitaban? ¿Cuánta gente recibió la bendición financiera de Dios en la iglesia y una vez que fueron bendecidos, dejaron a Dios, se alejaron de la iglesia porque sintieron que ya estaba consumado aquella promesa que Dios les había entregado? Y es por eso que nuestra obediencia como hijos de Dios, nuestra obediencia como iglesia, nuestra obediencia como nación, no debe ser un acto religioso, no puede ser un ritual. Nosotros tenemos que tener un compromiso sincero, congruente en nuestra vida espiritual, donde la gente que nos conozca pueda identificar fácilmente que Dios es el centro de toda nuestra vida, que nuestra pasión es genuina y que nuestra adoración a Dios, nuestra relación con Dios se sustenta en ese amor que enciende nuestra pasión y nos ayuda a vivir en una entrega y en una devoción completamente a Dios. Una persona de reino es una persona entendida en esto. Una persona que indaga en el corazón de Dios, se mantiene allí, encuentra su lugar allí, encuentra su identidad ahí y se mantiene firme ante cualquier circunstancia, sin dejar que ningún otro factor
afecte su relación más importante. Por el contrario, esa relación con Dios es la que sustenta todo lo demás. Nuestra pasión por Dios es la que va a sustentar nuestro matrimonio. Nuestra pasión por Dios es la que va a sustentar la iglesia. Nuestra pasión por Dios es la que nos va a ayudar a sustentar las empresas, los negocios, el trabajo, el estudio, todo lo que tenga que ver con emprendimiento. Pero nuestra pasión por Dios tiene que ser el sello y la característica de nosotros para poder seguir caminando con ese propósito eterno y para poder ser efectivos en nuestra asignación en la tierra. Hermanos, no dejen que las circunstancias de este mundo les distraigan de realmente la razón por la cual nosotros fuimos sembrados en esta tierra. Nosotros no vinimos a esta tierra solamente a ser felices y a cumplir con metas materiales. Nosotros vinimos a esta tierra para ser semilla, como lo fue Cristo. Cristo fue la semilla en la tierra que murió para que nosotros tengamos vida. Nuestros actos, nuestra vida tiene que ser un acto, un sacrificio constante para que el reino de Dios avance. No podemos seguir mirando nuestra relación familiar, no podemos seguir mirando nuestra relación con la iglesia, con nuestra relación laboral como un epicentro egoísta de nuestros propósitos y de nuestros deseos. Estaba reflexionando en la oveja perdida en los evangelios y cuando reflexiono en la oveja perdida, yo veo una relación directa con la invitación que Dios nos está haciendo como iglesia. Esa oveja perdida es un llamado a la iglesia, porque entendemos que la iglesia tiene que ser redireccionada a cumplir la gran comisión y la voluntad de Dios. Pero también veo paralelamente en los evangelios cuando se habla de esa moneda perdida, porque habla de una oveja perdida y hace referencia a la iglesia, pero también habla de una moneda perdida y eso nos ayuda a ser enfocados en el trabajo, en el emprendimiento y en el tema financiero. ¿Cuántas cosas están perdidas a nivel financiero simplemente porque nuestro enfoque no es Dios? ¿Cuántas cosas estamos dejando de percibir porque nuestro esfuerzo no está direccionado de manera correcta? Pero la ecuación se completa cuando habla del hijo perdido, haciendo referencia a la familia, haciendo referencia a esa perfección que trae la unión familiar y llamando la atención a través de esa oveja perdida al diseño familiar, al diseño que debemos de ser establecido en nosotros como familia de Dios y como familia natural también. Entonces, qué linda la palabra cuando nos introduce en eso. Y por eso es que yo quiero cerrar este Pentecostés Online dando esas 3 líneas de pensamiento espiritual, porque esto no es filosofía. Yo no estoy filosofando. Estamos impartiendo vida, estamos impartiendo el espíritu, porque esto es lo que va a traer y va a sostener el más grande avivamiento de la historia. Si nosotros entendemos estos puntos fundamentales, tendremos una vida equilibrada y el avivamiento será sostenible y será generacional. No será una moda, no será algo pasajero, sino que nuestras generaciones estarán más encendidas. La generación de relevo estará mucho más fuerte y será una generación mucho más contundente. ¿Por qué? Porque necesitamos preparar el camino para el Rey. Necesitamos preparar el camino para su regreso, porque Cristo vuelve. Y Cristo viene por su iglesia y esto es lo que va a hacer que nosotros estemos listos y preparados, porque Cristo no puede venir ahora porque la iglesia no está lista, porque la familia no está lista, porque no hemos predicado hasta los confines de la tierra y porque no hemos cumplido con la gran comisión como realmente el Padre dice que la cumplamos. Necesitaremos despojarnos de muchos deseos personales, entender una vida de sacrificio, de entrega y de sumisión a Dios para poder avanzar en esto. Pero mire cómo dice la palabra. Lucas capítulo 15, versículo 7, la palabra de Dios dice así: les digo que así es también en el cielo. Está hablando de la oveja perdida. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Y es tan poderoso esta relación de la oveja perdida con la iglesia,
Porque Dios está llamando en este tiempo a una generación que se arrepienta. Dios está llamando en este tiempo a una generación que deje lo banal, que deje lo pasajero y se empiece a enfocar en lo eterno. Un solo pecador que se arrepienta provoca una fiesta impresionante en los cielos. Un solo pecador. Se arma el gran festival, se arma la gran fiesta, porque nosotros entendemos que la iglesia debe mantener siempre una actitud de arrepentimiento y no llegar a un lugar o una posición donde se sienta tan cómoda que deje de ver sus errores. La iglesia necesita estarse mirando, filtrando y santificando constantemente para poder mantenerse como una iglesia pura, santa y entendida. Nosotros como Ardes, porque somos Arde, tenemos que estar encendidos por el amor de Dios. Y necesitamos ser ese lugar que facilite el encuentro de la oveja que estaba perdida y que hable de ese arrepentimiento para que estas generaciones se conecten con el corazón de Dios. No un mensaje que se acomode a lo que la gente quiere oír. Un mensaje que alinee el corazón con lo que Dios quiere expresar, con lo que Dios quiere hablar. Arde tiene que ser una iglesia de reino. Pero avancemos. La moneda perdida que hace referencia en Lucas capítulo 15, versículo 8 al 9, dice así. O supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. ¿No necesita una lámpara? Barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla. Versículo 9 dice, y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice, alégrense conmigo, ya encontré la moneda que se me había perdido. Esa moneda perdida la relaciono directamente con nuestro emprendimiento, con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo laboral. Porque creo que hay muchas cosas que se han perdido en el camino y en este tiempo nosotros necesitamos empezar a buscar todo lo que se haya perdido. Necesitamos ir por todo lo que las tinieblas o el diablo nos han robado. Este es un tiempo donde serán entregadas aquellas cosas que se nos fueron robadas porque la lámpara del Espíritu Santo en Pentecostés ha sido encendida. Porque este es un tiempo donde ha sido barrida la casa, barridos los corazones y nosotros vamos a empezar a buscar con cuidado hasta encontrarla. Yo creo que hay una activación en el Espíritu, en cada uno de ustedes, en cada una de ustedes, para que empiecen a buscar. Se encienden las lámparas, pero también se barre toda suciedad para que nosotros podamos buscar con cuidado hasta encontrar lo que estaba perdido. Este es un tiempo de mucho orden en nuestras familias. Este es un tiempo de mucho orden para la iglesia y este es un tiempo de mucho orden a nivel laboral y a nivel estudiantil y de crecimiento, porque le estoy hablando también a los jóvenes. Este es un tiempo donde usted tiene que alinearse en sus estudios, porque el tiempo va a empezar a pasar cada vez más rápido y tú tienes que estar listo y preparado para lo que Dios quiere hacer con tu vida. Entonces es necesario comprender esto para que podamos disfrutar y alegrarnos con lo que Dios está haciendo. Yo creo que este es un tiempo donde los recursos y las riquezas serán encontradas por cada uno de nosotros. Yo creo que la inversión de tiempo de este Pentecostés online, de esta conferencia, va a terminar desencadenando alegría y también va a empezar a producir que podamos encontrar todas aquellas cosas que estaban perdidas. Qué hermoso saber que Dios nos está dando esa palabra, que nos está dando esa promesa y que todo lo que estaba perdido, hay una activación que provoca que vuelva a nuestras manos. Si yo fuera usted, yo estaría diciendo amén. Yo tendría ese chat en las redes encendido. Yo estaría escribiendo. Yo estaría apropiándome de la palabra, creyendo conmigo. Porque yo no solamente estoy dando un mensaje espiritual. Esto es una impartición. Esta es una palabra profética. Porque Pentecostés online va a traer una pasión renovada por Cristo, por la iglesia, por la familia. Y nos va a dar dirección y directriz para ir por todo aquello que se nos fue robado o que estaba perdido. Por eso es que amo tanto la palabra de Dios.
Pero hablando en esos términos, también había un hijo perdido. También había un rompimiento en la familia. También ha habido algo que no estaba completamente equilibrado al plan de Dios. Y esa palabra está en Lucas capítulo 15, versículo 21 al 22. La palabra de Dios dice así. Y el joven le dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos: pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Yo creo que en este tiempo vamos a experimentar una restauración en la familia. Yo estoy hablando a aquellos hijos que estaban apartados. Yo estoy hablando a aquellos primogénitos que aún no están encendidos. Yo estoy hablando al mundo espiritual y estoy diciendo que nuestras generaciones arderán como ardemos nosotros, que nuestras generaciones se apasionarán por Dios como hemos estado apasionados nosotros. Yo creo que hoy hay un despertar en los corazones, corazones de piedra que se tornan en corazones de carne. Hay un despertar del Espíritu Santo y rogamos y creemos que el Espíritu Santo nos está invadiendo con la eternidad del cielo y que estamos siendo empoderados. Estamos viviendo la restauración de la familia, la restauración de los matrimonios. Estamos viendo una generación que reconoce su falta y dice: Señor, he pecado contra ti, he pecado contra el cielo, y reconoce su condición. Pero la misericordia del Padre, que es lento para la ira y pronto para la misericordia, responde diciendo: traigan la mejor ropa para vestir a mis hijos. Tráiganme un anillo para yo volver a sellarlo. Tráiganme sandalias para que él pueda volver a caminar en su propósito. Creo que hay una restauración en la pareja. Yo creo que en este tiempo hay una restauración del amor en los matrimonios. Porque todo aquello que estaba perdido en la familia se pone en orden. Y aunque muchos en algún momento digan: no merezco llamarme tu hijo, no merezco ser tu esposo, no merezco ser tu esposa, no merezco algo. No se trata de si merecemos o no. Se trata de reconocer que hemos pecado contra el cielo, contra nuestro Dios. Y entonces va a venir la restauración. El Padre Celestial está ordenándole a sus ángeles en este momento que vengan a vestir a su iglesia, que vengan a vestir a las familias, las mejores ropas, linaje escogido. Somos vestidos y revestidos con la naturaleza de Dios, con la naturaleza de Cristo, y hay un anillo que representa el sello del Espíritu Santo que está siendo colocado en nuestras vidas y en nuestras generaciones. Hay una restitución, hay un lavado de pies. Dios está lavando los pies porque nuestro calzado es renovado, nuestro calzado se fortalece, nuestro calzado permanece y nosotros caminaremos en ese propósito eterno. Creo en esa restauración porque es necesaria para que nosotros podamos seguir caminando en la dimensión de la eternidad, para que nosotros podamos ser introducidos en ese reino de los cielos. Hemos entendido que es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Las añadiduras no serán problema y todo lo que representa nuestra vida estará en el orden correcto. La familia, el trabajo, la iglesia, encendido todo por el amor de Dios para que nosotros podamos seguir caminando en lo que Dios quiere y ha establecido para nosotros desde el principio del mundo y desde el principio de los tiempos. Dios estos días está desatando destinos, está abriendo celdas para que su iglesia vuelva a caminar con la lámpara encendida y con entendimiento de lo que Dios ha planificado para hacer en las próximas décadas. Así como cuando los discípulos estaban unánimes juntos orando. Nosotros hemos estado juntos unánimes orando, aunque en diferentes lugares, en diferentes naciones. Pero creo que esto nos está preparando porque el mundo va a volver a abrir las puertas y las está abriendo. Pero la iglesia tiene que empezar a ser iglesia de nuevo, de una manera diferente y con mucho más entendimiento.
Nosotros no podemos volver a congregarnos con la misma actitud y con la misma postura. Nosotros no podemos seguir cargando hábitos religiosos a la hora de presentarnos delante de Dios. Nosotros no podemos seguir caminando de manera robótica en el matrimonio. No podemos ser padres robóticos, cibernéticos con nuestros hijos. Nosotros necesitamos reaccionar, necesitamos que el Espíritu Santo nos dé discernimiento, denuedo, y que podamos estar apasionados para poder hacer de la familia, de la iglesia, del emprendimiento, del trabajo, del estudio, un lugar donde Dios habita y donde nosotros somos embajadores del reino que mantienen cada uno de esos factores operando y cooperando con el propósito de Dios. Sea libre de intentar agradar a otras personas y enfóquese en agradar a Dios, en buscar primeramente su reino y su justicia. Estamos hablando de muchas cosas que pesan en el corazón de los hombres. Estamos hablando de muchas cosas que son importantes en el corazón de las personas. Por eso se ha hablado tanto de tesoros y de riquezas. Por eso es que hablábamos de la importancia que tiene para algunas personas la ropa que visten o los lugares y la comida que necesitan. Pero nosotros no nos vamos a comportar como gentiles que no conocen a Cristo. Nosotros nos comportamos como hijos de Dios, como embajadores. Nosotros hacemos parte de su reino y reconocemos en Dios nuestra fuente y reconocemos en Cristo nuestra máxima seguridad y nuestra plenitud está en Él. Nosotros somos hijos del Padre y nosotros caminamos y nos movemos de acuerdo a su voluntad. Sabemos que todas nuestras necesidades están resueltas en su propósito. Todas nuestras necesidades están resueltas en sus fuerzas. Toda nuestra vida depende únicamente de Él, porque Él será nuestro sustento, Él será nuestra sanidad, Él será nuestra esencia, Él será nuestro todo. Él es todo en nuestras vidas. Él llena todo espacio vacío en nosotros. No necesitamos llenarlo con moda, con comida, no necesitamos llenarlo con lujos, con alhajas, con vacaciones. No estoy diciendo que no las tengamos, pero es que nuestra vida no puede llenarse con eso. Nuestro estatus nos lo da la cruz, su muerte, su resurrección y la esperanza de que Él volverá. Ese es nuestro estatus. Por eso nosotros somos pasajeros por esta vida. Pero si entendemos estas cosas y abrazamos realmente lo que el reino es, estamos viajando en primera clase. Los que no abrazan esto son pasajeros por esta vida, pero están viajando en el peor lugar del avión. Estamos viajando en el propósito eterno de Dios porque Él lo escribió desde antes de la fundación del mundo. Y nosotros a través de Cristo necesitamos vivir esos propósitos. Por eso hemos aprendido durante estos días que lo primero en nuestras vidas tiene que ser el reino de Dios y su justicia. Eso es lo primero. Todas las otras cosas serán añadidas. Y Padre, te damos gracias, porque estos días han sido claves para traer libertad, para traer luz, para traer entendimiento y para traer dirección. Sabemos que tú has hablado al corazón de la iglesia. Sabemos que tú estás trayendo una reforma sobre los corazones, que tú estás trayendo una reforma para que la familia, para que la iglesia y para que el trabajo nunca vuelvan a ser iguales. Gracias por tu sabiduría, gracias por tu luz y gracias por empoderarnos con una palabra que nos da dirección. Gracias porque tú estás encendiendo la lámpara de nuestro espíritu y te pedimos que ese aceite no escasee, por el contrario, te pedimos que tengamos tanto aceite y tanta luz que podamos darles a otros la vida que hemos recibido de Cristo. Te damos gracias porque sabemos que este tiempo invertido en tu presencia va a desatar una devoción total a Dios. Sabemos que este tiempo va a traer orden y claridad. Y sabemos que este Pentecostés online está encendiendo el espíritu
de nosotros y de nuestras generaciones. Gracias por todo lo que hemos recibido durante estos días, porque sabemos que no son palabras soltadas al viento, son palabras desatadas que una generación percibe y recibe, que una generación abraza para poder caminar alineados a su verdad y alineados a su propósito. Te damos gracias, Señor, por toda la comunidad de Arde Chile, Arde Santiago, de Arde en toda Sudamérica, por aquellos siervos y siervas útiles que están buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Profetizamos un tiempo de la manifestación de las añadiduras. Muchas cosas se van a empezar a desatar, muchas cosas tus ojos van a empezar a ver porque has buscado primeramente el reino de Dios y su justicia. Y siento en mi espíritu que hay mucha gente que está siendo encendida y muchos serán encendidos porque el propósito de Dios va a arder en cada corazón. Creo que la historia de Arde Santiago apenas está por escribirse. Yo creo que la historia de Arde Medellín apenas está por escribirse. Yo creo que la historia de Arde Buenos Aires, de Arde en las naciones, en cada una de las provincias donde la llama de Arde se ha encendido, se multiplicará como la pasión por Dios y como el fuego de Dios. Yo creo que Arde Miami está siendo encendido y está siendo llevado a una nueva dimensión. El Espíritu Santo hace de nosotros su habitación. No nos visita más, ahora somos su habitación. El hogar de Dios está entre nosotros como hermanos. El hogar de Dios está entre los seres humanos. El tabernáculo de Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo, porque nuestro espíritu ha sido encendido como en Pentecostés fueron encendidos la iglesia primaria, y como la iglesia que anuncia el regreso de Cristo será encendida para que muchos otros puedan percibir la salvación y puedan empezar a hacer un cántico de bienvenida, un cántico de liberación, un cántico que proclame que el Rey de Gloria regresa por su iglesia. Y te damos gracias, Señor. Te damos gracias por permitirnos comer a Cristo. Te damos gracias por permitirnos participar de tu mesa. Te damos gracias porque nuestra vida no será más irrelevante. Te damos gracias porque tú nos has sellado, nos has puesto ropas, nos has puesto anillo, nos has puesto sandalias nuevas. Estamos estrenando y listos para viajar en primera clase. Y no estoy hablando de términos naturales, porque nuestro viaje y nuestro paso por esta tierra es como cuando nos subimos a un avión. Partimos de un lugar y llegamos a un destino. Simplemente estamos transitando en un lugar que nos está llevando a volver al Padre, al volver a nuestro lugar de origen. Y mientras estemos aquí, disfrutamos de su herencia y compartimos la vida que Cristo nos dio con toda aquella persona que nos permita establecer sus verdades en sus corazones. Queremos honrar al Team Zúñiga, a todo el equipo de producción de Arde Santiago. Nosotros acá desde Miami con el equipo de ATV, con el staff de predicadores, les damos las gracias por abrir las puertas de su corazón durante estos 3 días de conferencia. Esperamos que estos mensajes sigan siendo de edificación, que estos mensajes sigan siendo cartas escritas de manera digital para nuestros hermanos en Sudamérica y en las naciones, y puedan atesorar estas verdades como instrucciones del Padre para caminar en los próximos meses y en los próximos años. Este es Pentecostés Online, Reino. Yo soy Pastor Wilson Díaz y les esperamos con mucho más en el tiempo del Señor, y que todos sigamos introducidos en el Kairos celestial. Dios les bendiga. Chao. Abrazos virtuales.
algo nuevo, algo nuevo. Y algo nuevo comenzó, algo en mí ya sucedió y su gracia me envolvió, gracia sobre gracia. ¡Hey! Algo nuevo comenzó, algo en mí ya sucedió y su gracia me envolvió, gracia sobre gracia. Te adoramos, Jesús, te damos toda honra, te damos toda gloria. Algo sucedió, algo comenzó en tu familia, en tu hogar, a tu alrededor. La atmósfera está cambiando, la atmósfera está cambiando. Tu gracia, tu gracia, tu gracia, tu gracia incomparable, tu amor incomparable. Te damos gloria. Bueno, y esto ha sido definitivamente un cierre con broche de oro. Esperamos que tu corazón haya sido avivado, empoderado, apasionado con todas estas palabras. Definitivamente ha sido 3 días poderosos, muy tremendos. Así que si te has perdido alguna de las conferencias, te animamos a que vuelvas a nuestras plataformas para que puedas ver todas las enseñanzas y no te pierdes de ninguna de ellas. Les amamos, Arde Chile, y gracias por permitirnos entrar a sus corazones y permitirnos llevar la palabra a todos ustedes. Les animamos a que compartan y no se queden solamente con lo que escucharon, pero dejen que el Espíritu Santo realmente pueda entrar a sus corazones y transformar sus vidas para que puedan llevar fruto y fruto en abundancia. Les amamos, Arde Chile. Bye.